Buenas tardes, les voy a hablar sobre la novela Las cruces sobre el agua. Esta novela fue escrita por Joaquín Gallegos Lara y publicada en el año 1946. Uno de los hechos más importantes de Las cruces sobre el agua fue la matanza de obreros que hubo en el año 1922, el 15 de noviembre. En los primeros capítulos la obra nos relata sobre Alfredo, su madre llamada Trinidad y su padre llamado Juan. Vivían en el antiguo Guayaquil, en una covacha llamada Artillería. Se llamaba Artillería porque las familias peleaban mucho. La madre de Alfredo los abandona, Alfredo y el papá, para irse a darle con la mamá, dejando a Alfredo con una tristeza. Después llegó la peste bubónica a la Artillería, donde muere un amigo de Alfredo y su papá enferma gravemente de la peste bubónica, mandándolo así a donde las monjas a que lo curen. Después de unos días, el padre de Alfredo se curó, dando muy buena impresión de las monjas, que lo trataron bien y lo cuidaron. Alfredo era acosado por su madrastra e incitado a que tenga relaciones sexuales. Después Alfredo, de ya verse que era grande, se fue a la guerra, a pelear a favor de los negros, a Esmeraldas, cuando tenía 15 años. Allá conoce a una chica esmeraldeña llamada Trifilia, que fue su primer amor. Después Alfredo, cuando regresó a su casa, vio un Guayaquil cambiado. Alfredo decidió que no iba a estudiar y se iba a ir a trabajar. Lo que más le gustaba era la mecánica, donde se fue a trabajar en un taller de mecánica y conoce a Manuel Cabra. Manuel Cabra era un ex político de Juján que se contagió en Guayaquil de una chica que tenía una enfermedad sexual. Así quedó sin sus dos miembros y esa era la causa de su mal humor que tenía Manuel Cabra. Alfredo conoce a una chica llamada Felipa, quien en ese capítulo nos relata que era ya casi como una pareja para él. Y Alfonso a una chica llamada Pepina, que lo conocía ya un tiempo, pero no estaba tan seguro de quedarse con ella. Buenos días, licenciada Helen López. Hoy hablaré sobre el tema Las cruces sobre el agua. Las cruces sobre el agua está basada en los hechos reales, lo que aconteció en el antiguo Guayaquil, donde muchos trabajadores y obreros fueron asesinados el 15 de noviembre de 1922. Voy a hablar sobre un capítulo en especial que nos cuenta que en aquel tiempo todavía se jugaba el carnaval. En ese tiempo, Alfonso estaba jugando carnaval con sus primas. Una se llamaba Margarita, otra se llamaba Gloria y otra se llamaba Piedad. Después de todo eso que estaban jugando, llega la tía de Alfonso y se enoja por todo lo que habían hecho, todo el relajo que había armado las primas y Alfonso ahí en la casa. No se sabe si era en el patio, afuera o adentro de la casa porque no nos cuentan. Pero por esa cosa, porque estaban jugando, se molestó la tía. Y después nos cuenta que Margarita era prostituida por un noble y después era prostituida por un noble y después llega una señora que la cuidaba ella ahí, la estaba cuidando como quien dice. Pero después cuando ella se entera que el noble fue encarcelado, ella se revela con la señora que la estaba cuidando y coge y la golpea, media la mata, dice la historia. Y después de todo eso, sale y se va donde la madre y ahí es donde se entera que se muere Ignacio. Y después se entera que había muerto porque la mujer le era infiel a él en ese tiempo cuando él estaba trabajando. Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. Es una novela histórica que narra la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, donde trabajadores en huelga fueron brutalmente reprimidos por el gobierno, a través de los protagonistas Alfredo y Alfonso. La obra expone las injusticias y la explotación que sufrían los trabajadores, retratando su lucha por mejores condiciones laborales. Además, invita a reflexionar sobre las desigualdades e injusticias sobre los trabajadores en la historia de Ecuador. La obra es muy buena, trata sobre cómo fue Guayaquil en el siglo XIX y es muy buena, se la recomiendo. Gracias. Lo que me gusta de esta obra es que nos cuenta que en ese tiempo se jugaba carnaval y que todo era feliz, se podía salir tranquilamente, no como hoy en día que no se puede salir ni a la esquina. Y lo que no me gusta de esta obra es que nos cuenta siempre que un personaje o dos eran infieles en cada capítulo. Lo que más me gustó
¿Y por qué la recomiendo la obra Las Cruces del Agua? Porque nos habla sobre un antiguo Guayaquil que nosotros no conocíamos y problemas, conflictos internos en el Ecuador que hubo, específicamente en la parte de Guayaquil y en las Esmeraldas y Manabí. En esas partes eran los conflictos internos de el trabajo de los obreros contra la política militar. Y así la valentía que tuvieron los ciudadanos ecuatorianos para enfrentar los derechos obreros de ese tiempo, para así ya que no den una miseria de salario y que hagan valer sus derechos como obreros. Eso fue lo que más me gustó de la obra y la recomiendo porque nos enseña cosas, valores que hoy en día ya casi no hay. También lo que no me gustó fue que el machismo, maltrataban mucho a las mujeres y peleaban. Y ahí no había un acuerdo o desacuerdo de cómo tenían que tratar a las mujeres. Y eso está mal, porque la mujer no tenían que maltratarla y no ser mujeriegos. Gracias.